locales para mejorar la calidad de vida de una ciudad, además de uno de los aspectos más perceptibles cuando recorremos la urbe. La movilidad tiene que ver con el trabajo, la escuela, el ocio, la economía local y el día a día de cada persona, pues en casi todas las actividades de relaciones humanas existe un desplazamiento hacia algún lugar. Por eso, esta debe asegurar aspectos tan importantes como la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social, la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico. A todo esto se le conoce como movilidad urbana sostenible. En Jaén, nuestra ciudad, casi todos asociamos movilidad a los vehículos, a los coches, ¿no? Y es que de ellos estamos bien surtidos. No sé si sabéis que en Jaén tenemos un parque de 80.700 vehículos. De ellos, pues tenemos 51.500 coches, 12.000 furgonetas, 8.600 motocicletas y otros tantos vehículos de otro tipo, ¿no? Es decir, si tenemos 43.200 hogares, pues equivaldría a que cada hogar tendría, lo que hemos dicho, ¿no?, 2 vehículos por hogar. Pero esto no es realmente cierto, porque existen 12.500 de estos hogares, el 29% de los hogares que no tienen ningún tipo de vehículo. Es decir, que esto es más, ¿no? Tampoco hay que olvidar los vehículos que llegan de fuera de la ciudad, que también son un dato bastante importante y que también vienen aquí, junto con los 80.000 vehículos. Todo este montón de vehículos privados conforma lo que se ha llamado comúnmente como la cultura del coche y son gran parte del problema urbanístico. El problema urbanístico, como es el derroche energético, el tráfico y sus atascos, el ruido, la contaminación atmosférica, que habla Miguel, los aparcamientos correctos y los incorrectos y el espacio vital que nos quita. Todo eso es un problema que ha hecho de Jaén una ciudad muy incómoda de recorrer y de vivir. Otro aspecto de la movilidad, pues también está el transporte urbano, ¿no? El transporte público urbano en Jaén es el autobús, ahora mismo. Este es utilizado por 22.000 personas diariamente. Y en él se invierte una media de 18 minutos por cada desplazamiento, ¿no? Lo decepcionante del transporte público urbano de Jaén es que se ha convertido en un gran problema. Problema porque funciona mal y porque políticamente nos han estafado. Por un lado, lo uno, nos ataron hasta el año 2032 con una empresa concesionaria de autobuses que solo apuesta por la mediocridad y por sacar ganancias a toda costa. Y por el otro, nos han gastado muchos millones de euros en un sistema tranviario que no iba a ningún lado y que nos impusieron sin el más mínimo debate público. El sistema tranviario de Jaén ha sido una inversión millonaria que, pese a lo que nos puede costar este tipo de transporte en Jaén, no nos resuelve nada y nos ha dejado una herencia muy difícil de digerir. Tire por donde tire. En ambos ejemplos, el del autobús y el del tranvía, en este caso, el de los unos y de los otros, no se contó con la gente, ni con los expertos en transporte, ni con el coste, ni con la vergüenza y la decencia de hablar claro, escuchar y hacer por el bien de nuestra ciudad y sus habitantes. Pero movilidad urbana también tiene un lado positivo. Y esta es la movilidad que se hace mediante el desplazamiento a pie o en bicicleta. A pie, los ciudadanos de Jaén lo hacemos, es decir, practicamos el desplazamiento a pie, el 43% de los desplazamientos totales que se realizan en la ciudad. Esto indica dos cosas, o puede, para mi opinión, puede indicar dos cosas. Que lo importante es que hay que disponer de una buena accesibilidad a desplazarnos a pie por la ciudad. Y por otra, que Jaén es una ciudad accesible por su tamaño. En concreto, 4.000 metros son lo que separa de una punta a otra de Jaén. Por ejemplo, desde Juan León, desde las casas de Juan León a la Alameda, hay 4.000 metros. Y también hay 4.000 metros desde la Glorieta hasta el hondo del Boulevard, hasta donde está la Pajarita. Entonces, esto nos indica un poco, pues, las dimensiones de la ciudad, lo que ha dicho antes Miguel, que es una ciudad pequeñita. Y bueno, sigo. Pese a todos los grandes problemas que afectan a la movilidad y al resto de aspectos que forman y conforman la ciudad de Jaén, sabemos que hay alternativas y estas deben formarse y consensuarse por la gente de Jaén. Nuestra alternativa respecto a la movilidad urbana debe ser hacerla más sencilla, eficiente, ecológica y accesible, pero sin olvidar las necesidades que la sociedad actual precisa y a pesar de la carga que nos han legado. Para ello,
para mejorar esta movilidad, vamos a utilizar el ingenio y los medios que nos quedan para hacer de una vez algo con nuestra ciudad, aprovechando los datos de la Agenda 21, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y, por supuesto, la opinión y el conocimiento de la gente. Yo ya lo que no sé si ahora ya plantear las propuestas, algunas propuestas que hemos hecho, porque tenemos propuestas, pero también no queramos, digamos, contaminarlas un poco con la opinión vuestra. Queremos que vosotros nos aportéis mis propuestas, ¿no? Entonces aquí he puesto algunas cositas, pero bueno, yo creo que no debería decir ninguna, para que así salgan en el debate, ¿vale? Entonces, bueno, yo espero eso, ¿no? En definitiva, digo que la movilidad y el uso que hagamos de ella dependerá también de nuestra calidad de vida. Hola, Cristina Telles, que va a hablar sobre vivienda. Bueno, yo voy a hacer una introducción de un extracto sacado del libro de Ada Colau. El artículo 47 de la Constitución española establece que todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. También establece que los derechos públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Ni que decir tiene que este artículo constitucional ha sido vulnerado sistemáticamente por los diferentes gobiernos, y no solo eso, sino que tampoco ha sido una prioridad de las políticas públicas. Así lo han confirmado los organismos internacionales como la ONU, que en el año 2006 ya avisaba sobre la complicidad de las administraciones españolas para la conculcación de este derecho. Es una apuesta por el crecimiento fácil, rápido y a corto plazo. España se entregó durante los años a la fiesta inmobiliaria. Se construyeron muchas viviendas y esta sobreprotección no se tradujo nunca en una mayor accesibilidad. Al contrario, invirtiendo en dogma neoliberal, los precios no dejaron de aumentar, convirtiendo a España en un país donde el acceso a la vivienda resultaba más caro. Han sido principalmente dos los elementos que explican esta situación. Por un lado, los tipos de interés y la liberalización del crédito, permitiendo que los bancos y cajas prestaran todo el dinero que quisieran y a quienes quisieron y lo hicieron a plazos cada vez más largos. Por otro lado, la posibilidad de mantener millones de viviendas vacías esperando a que se especulara con ellas sin ninguna penalización. De tal forma que el Estado propició la confusión entre el derecho a la vivienda y el hecho de garantizar el acceso al crédito. Esto impulsó la propiedad privada más allá de los límites razonables y a costa del sobreendeudamiento de una parte de la población. Durante años la población ha escuchado un único mensaje: la vivienda nunca baja de precio, la vivienda es una inversión segura. Todo el mundo animaba a la gente a endeudarse. Sin embargo, y a pesar del mandato constitucional, España nunca hizo una política encaminada a garantizar el derecho a la vivienda. Más bien puso en marcha una economía política que convirtió la mercantilización de la vivienda en una suculenta fuente de ingresos para determinados sectores privados y para la propia administración. Por otra parte, la tendencia a hacerse propietario de una vivienda frente a la posibilidad de alquilar no siempre ha sido mayoritaria. La propiedad se convirtió, por tanto, en un mecanismo de control social. La incorporación de España a la economía global facilitó el acceso a la población al crédito. El endeudamiento generalizado supuso un nuevo mecanismo de gobernabilidad social, con una hipoteca firmada a 40 años y unas cuotas que pagar mensualmente. La ciudadanía, para cumplir sus obligaciones hipotecarias, no tiene más remedio que aceptar las imposiciones del mercado laboral, y en muchas ocasiones se ve obligada a trabajar en condiciones precarias y puestos mal remunerados. Toda esta estrategia ha sido sufrida especialmente por las ciudades poco desarrolladas como Jaén, desarrolladas en cuanto a industria y otro tipo de... En la actualidad, mientras muchas familias se encuentran sin vivienda y a punto de perderla por circunstancias sobrevenidas, el nuevo planteamiento, aprobado tanto por la Junta como por el Ayuntamiento de Jaén, hace una previsión del aumento de población y de construcción de vivienda nueva que no se ajusta en ningún caso en la realidad. Así se prevé la construcción de 14.000 viviendas nuevas, cuando en la ciudad existen unas 7.300 vacías, muchas de ellas pendientes de rehabilitación. Mientras esto ocurre en el casco histórico de la ciudad, lleva años perdiendo población.
y muchos de sus inmuebles sufren abandono y están pendientes de una auténtica política de rehabilitación de viviendas que rehabilite la zona. El número de viviendas en Jaén, según los datos del INE del año 2011, es de 54.630, mientras que el número de hogares o viviendas principales es de 43.260. Eso es que 4.125 viviendas son secundarias y 7.245 están vacías. Analizando, las viviendas propias compradas son 19.905, con pagos pendientes 16.275, por herencia 1.345, en alquiler 2.910, cedidas 1.120 y otras 1.700, un total de 43.260. Es destacable que la mayor parte de las viviendas son en propiedad, sumando las propias, con pagos pendientes y por herencia suman el 86,74% frente a un 6,73% en alquiler, además de un gran número de viviendas vacías. Las propuestas las dejamos igual que la Bueno, deciros que os hemos entregado una encuesta para que lo rellenéis, para que lo vayáis rellenando en las distintas intervenciones, pongáis vuestras propuestas, que eso no quiere decir que ahora no lo vayamos a hablar aquí un poquito, ¿no? Tenéis alguna propuesta, pues que la digáis también cuando terminemos la intervención. Sí, nosotros ya vamos a recoger el cuestionario y si alguno queréis participar digamos, en el grupo nuestro de urbanismo, pues os apuntáis ahí y ya está, ya os llamaremos para que participáis en la siguiente reunión. Bueno, vamos a continuar con Pepa Jiménez, que va a hablar de patrimonio histórico y cultural. Bueno, entendiendo el patrimonio histórico de Andalucía, como lo dice la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, se considera que el patrimonio histórico andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la comunidad autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas. El patrimonio cultural se puede dividir en 5 categorías, que es arqueológico, arquitectónico, etnológico, industrial y el paisaje. Los instrumentos más importantes donde se incluyen estos bienes que forman parte del patrimonio cultural de Jaén son el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en el que se clasifican los monumentos, los conjuntos históricos, los jardines históricos, los sitios históricos, las zonas arqueológicas, los lugares de interés etnológico, los lugares de interés industrial y las zonas patrimoniales. Dentro de nuestro término municipal tenemos 55 bienes inmuebles inscritos como bien de interés cultural, encontrando yacimientos arqueológicos como Marroquíes Bajos y Puente Tabla, zonas patrimoniales como Otiña, los jardines históricos como la Alameda, sitios históricos como Jabalcú y monumentos más representativos del conjunto histórico. Otra forma de clasificarlo es el sistema de información del patrimonio histórico andaluz. Otra que hemos considerado que es el PEGON, que es donde está el catálogo de bienes protegidos del término de Jaén, que se aprobó el 3 de octubre de 2014. Establece que el patrimonio arqueológico tiene 2 niveles de protección, que es integral y general, y para el resto de bienes 4 grados de protección, que son integral, estructural, ambiental y cautelar. Además, hay otra manera de clasificar, que es el catálogo de bienes del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico del año 1996, que todavía está vigente. Centrándonos en el conjunto histórico de Jaén, hemos de decir que Jaén es una de las ciudades más antiguas de la península. Los primeros asentamientos datan del final del Neolítico, en la zona de Marroquíes Bajos. Además, la actual ciudad nace en el barrio que hoy conocemos como La Magdalena, existiendo pruebas de una ciudad romana hacia el siglo I, la antigua Aurgi, cuyo centro giraba en torno a un manantial de agua. Y no cabe duda que su emplazamiento se debe a la existencia de los manantiales que había caudalosos, como el de la Magdalena o el de la Peña, o que por su proximidad al núcleo son los que condicionaron su situación y los iniciales asentamientos. Mediante el decreto 329/1973 quedaron declarados conjunto histórico-artístico determinadas zonas de la ciudad de Jaén. Con posterioridad y por decreto 272/2011, la Consejería de Cultura se amplía el ámbito geográfico del citado conjunto histórico.
El conjunto histórico de Jaén es el espacio que mejor representa la memoria e identidad de la ciudad y, sin embargo, sufre un proceso de deterioro y abandono a todos los niveles, tanto físico como social. Una acción para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico debe necesariamente enmarcarse en un proyecto integral más amplio de mejora y regeneración de su entorno urbano. Una acción por el patrimonio histórico no tendrá éxito si no conseguimos que los habitantes de sus barrios y de toda la ciudad aprecien, valoren sus monumentos y se identifiquen con ellos, lo cual exige que al mismo tiempo sus barrios tengan vida y tengan futuro, en el que las viviendas obsoletas se renueven y modernicen, que tengan servicios y dotaciones, o que los espacios públicos sean de calidad como lugares de encuentro y relación. En cualquier caso, hay mucha experiencia en Andalucía y en España de iniciativas para la mejora y regeneración en espacios históricos, nacida una vez de iniciativa pública y otra del impulso de colectivos y grupos ciudadanos. Los resultados siempre han sido positivos, aunque ha habido excepciones, en el que, por ejemplo, la gentrificación, en el que la mejora ha llevado a la expulsión de la población autóctona por el aumento de los precios de los solares y las viviendas. Además, la implicación de la administración y de pequeñas empresas locales en esta iniciativa puede ser también generadora de empleo. Y teniendo en cuenta esta situación, ya tenemos aquí las propuestas, pero lo vamos a hacer, ¿no? Ya estamos al debate. Claro. Una experiencia. Ya está, que los que quieran parar, que se abre el debate y que estamos abiertos a... De todas formas, si habéis rellenado el cuestionario, que creo que ha entregado Javier, me nos ayuda, porque el cuestionario es una forma de que por un lado os impliquéis también en el debate y por otro lado, si nos lo entregáis también nos ayuda a nosotros a saber, porque lo mismo nosotros tenemos una visión de las preocupaciones que no coincide con la visión que tienen los demás. Esto además lo queremos hacer más extensivo, no solamente a los que estáis aquí, sino únicamente a más gente de la ciudad y conocer realmente cuál es la preocupación y cuál es el sentir ciudadano. Porque claro, nosotros podemos tener una idea muy bonita de lo que pretendemos, pero que no coincida con lo que son las preocupaciones reales o cuáles son las demandas reales de la gente. Que un poco, por eso, buscar fórmulas más participativas, ¿no? Este es un pequeño ensayo, como he visto, un pequeño ensayo modesto, de lo que pudiera ser un esquema más participativo donde podamos saber más la opinión de la gente, no solamente estamos aquí que parece que no... Entonces, bueno, si ya está, que lo rellenáis si podéis, que nos aportéis alguna idea y que también nos sirva un poco para que se pueda debatir. Por lo tanto, el que quiera abrir, el que quiera hablar. Sí, Rafa. El urbanismo y la movilidad todo está bastante relacionado también, ¿vale? Con el tema de la opción social, las diferencias sociales entre barrios, entre tal, ¿no? El tema de la movilidad ya se ha apuntado también, está muy hipotecados. Es decir, tenemos la empresa Castillo por un lado y el sistema tranviario que montaron los señores desde arriba cuando ese presupuesto que venía para la ciudad de Jaén era para movilidad, no era para tranvía. No decía, aquí tienen ustedes 100 y pico millones para tranvía, sino para mejorar la movilidad, como se hizo de aquella manera, como ya se ha apuntado también, estamos bastante hipotecados. Iremos por donde queremos. Y por último, quiero decir que esto es iniciar el debate, ir reflexionando, y dando propuestas, y bueno, y hablando de los barrios, viendo las necesidades que hay, de movilidad, de tal. Ese es otro tema que está pendiente. El tema de los barrios tenemos que tocarlo no nosotros aquí, sino yendo barrio a barrio y hablando con la gente, con las asociaciones y tal. Y luego el tercer tema de esta tarde era uno era patrimonio, movilidad y urbanismo, movilidad, y el otro era patrimonio cultural. De patrimonio cultural no he hecho movido. Porque bueno, yo tengo aquí por ejemplo lo que es valor cultural, aquellas entidades materiales e inmateriales, significativas y determinantes de las distintas culturas. Entonces aquí podemos entrar desde la época de lo que es marroquíes hasta el conjunto de la catedral, baños árabes, pero no solamente quedarse ahí, está Jabalcú, está todo el patrimonio material e inmaterial, y esto es muy amplio. Es decir, aquellas tradiciones que tenemos, habría que recuperar otras, habría que apoyar. Quiero decir que el patrimonio cultural es una cosa muy amplia también. No podemos quedarnos solamente con el casco histórico y contar. Y ver lo que significa para Jaén y qué medidas deberíamos adoptar para potenciar, mejorar y poner en valor todo ese tipo de cosas. Por eso digo que son tres temas muy amplios
y que esto va para largo. Claro, porque queda muchísimo. Es interesante. Juan, Ya. además de los 3 temas que has comentado, también está el de vivienda, que no hay Y que el olvidar. Como hipotecado Son que- 4. No, yo aquí estaba leyendo tres y me ha olvidado de mí. Yo estaba leyendo tres y el tuyo que es muy Que interesante. también tenemos que tratarlo. De eso quería yo. De vivienda. No, hoy sale en los medios que se ha producido la segunda muerte de una persona que vive en la calle. No, se ha producido en calle. Quiero decir, bueno, digo, por el hecho de, bueno, había hablado de 7.000 viviendas o 10.000 viviendas vacías, de las cuales 3.000 necesitan rehabilitación. Yo creo que el grosso, vamos, el punto más fuerte, creo yo, digo, vinculando también con lo que decía María, de las necesidades vitales que tiene la población para hacer sus proyectos vitales, proyectos de vida mínimo. En este mismo espacio se reúne semanalmente ahora mismo un grupo, ¿no? Cristina, Pero no es Alquisa, es el centro de servicios sociales. Sí. Se reúnen pues familias de este barrio fundamentalmente, pero de otros barrios de Jaén que no tienen vivienda o que tienen alquileres de los cuales van a ser desahuciados o viviendas de las cuales van a ser requeridas. Y yo creo que ese elemento tiene que ser un elemento muy fuerte dentro de lo que estamos tratando en el pleno. Porque está vinculado, digo, evidentemente al urbanismo y porque yo creo que es una cuestión muy vital. Entonces, pues, plantearse medidas propuestas de las que van desde grabar todo el tema de la vivienda vacía, grabarla con impuestos, fundamentalmente las viviendas de los bancos y las viviendas del Banco Malo, que están aquí en los registros municipales de vivienda, sabemos cuáles son. Entonces, todo eso yo creo que tiene, y forzar a las administraciones públicas a que haya alquileres sociales. Entonces, yo creo que esa cuestión tiene que ser una batalla que demos, ¿no? Me parece muy importante. Y después, el tema del patrimonio, yo creo que es bueno también vincularlo con la pata del empleo. Yo sé que todo eso es complicado, pero el patrimonio verlo también clave, ¿no? de empleo público y de recursos del movimiento de la economía, a pesar de, como se decía aquí, del asalto que han sufrido las administraciones públicas, porque ese es el mayor problema que pueda tener el ayuntamiento, ¿no? Y en su día pues, los servicios básicos están privatizados, la basura, la agua, tal, ¿no? Pero yo creo que el tema del patrimonio está más virgen, ¿no? Por poder tratarlo precisamente para que no sea asaltado por eso, por el tema de consejos locales que puedan surgir, o consejos de barrio, o territoriales, o sectoriales, o como sea, para precisamente hablar del patrimonio, cómo gestionarlo, propuestas. Yo creo que eso sería también interesante, digo, se me ocurre un poco en lo de lo que habéis comentado. Aunque hay un tema de patrimonio, pero que se pudiera ver también esa parte. Javier, que quería Bueno, comentar. yo quisiera también, bueno, como no quisiera exponer un poquito cuáles son las propuestas sobre movilidad. Pues que hemos pensado un poquito así, a grosso modo, para que no sé si vosotros queréis ya entrar a hablar sobre el tema. Diríamos, la movilidad la planteamos básicamente desde 3 puntos de vista. Uno sería crear proximidad, como ha dicho antes Miguel, es decir, la mejor manera de movernos es no tener que movernos mucho. Es decir, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues, por ejemplo, en los barrios antiguos pues ya se conseguía eso, que era, teníamos todos los servicios más o menos en nuestro barrio. Entonces eso sería una manera de crear proximidad, tanto en el urbanismo nuevo, si alguna vez llega a hacer falta, como en los barrios actuales. Eso es una manera muy eficiente de hacer poca movilidad, porque tú estás en tu barrio y tienes tus zonas verdes, tienes tus tiendas, tienes tus cosas, y no tienes que moverte tan mucho, ¿no? Otro punto importante sería el tema de la accesibilidad a pie. Es decir, crear, digamos, que cuando tú vayas por la calle a pie, pues no te encuentres lo que nos encontramos hoy día. El tema de coches, el tema de bares, de las terrazas de los bares, el tema de que te encuentras, que vas andando tu camino natural como los animales, tenemos ido ahí enfrente y tenemos que trasponer no sé dónde, digamos, facilitar esa accesibilidad. Eso sería a pie. Eso sería también un punto importante. Haciendo, digamos, nos llamamos senderos urbanos, pero bueno, como queramos llamar.
camino que nosotros sepamos que vamos caminando por ahí y no vamos a tener que estar pensando que yo quiero tirar para allá y tengo que dar la vuelta por allí. Cosas así. Y otro tema importante es el transporte público. Bueno, ya el transporte público tenemos que generar un debate sobre, pero básicamente ahora lo que tenemos en este momento y lo que tenemos acceso ahora mismo en este momento es al transporte público en autobús. Entonces, bueno, ya existen estudios por ahí hechos que haciéndole las modificaciones pertinentes, tal y como está ahora mismo, o casi como está ahora mismo, podríamos mejorarlo bastante. Entonces, esas son las tres propuestas así a nivel general, en tema de movilidad. Yo no sé si también a lo mejor Cristina quisiera decir un poquito las propuestas De vivienda, sí. alguna propuesta también, para que la gente también pueda... Sí. Hola, bueno, también soy todo menos, no soy de aquí, entonces ¿Cómo te llamas? no conozco suficiente el urbanismo de Jaén para hacer una crítica o tal, pero sí quería apuntar al compañero que ha hecho la ponencia sobre el PGU, que durante el franquismo hubo una teoría que se llama centro-periferia, que era coger a todas las personas de clase popular que vivían en el centro e intentar dejarlas a la periferia, que ha provocado esto durante todos estos años, que ahora en las periferias haya pequeños guetos de ETO, en su mayoría y barrios, así. Entonces decide intentar evitar en nuestro programa eso de que si promovemos, hacemos vivienda de protección oficial, intentar que no sean guetos, que se distribuya entre el centro y la periferia, que no sea todo concentrado. Que hemos tenido como una política CTPO en pequeños bloques, pequeños barrios de así, y no tiene por qué de así, sino intentar distribuirlo. Es algo que ha pasado en todas las ciudades europeas, que antes el centro eran diferentes y para hacer comercios, hacer tiendas, pues han alejado. También decir, pues que como no soy de aquí, pues no sé muchas cosas. La rotonda de la universidad, esto por si lo podéis decir en el pleno, no puede ser. Las rotondas de la universidad son pistas de patinaje. A mí me ha estrellado el coche varias veces, con una que un poquillo se resbala y entonces habría que cambiar el asfaltado, sea como sea. Otra propuesta que he visto aquí que no me ha hecho gracia era del aparcamiento. No es que no me haya hecho gracia, es que pone, habría que aumentarlo para residentes o aumentar la zona azul. Como ha dicho el compañero, Jaén no solo las personas que vienen, son más las que viven aquí, sino también las personas que trabajan que vienen. Yo soy esa persona, entonces yo pienso que hay que aumentar el aparcamiento, pero para todas las personas, no solo para los residentes. ¿Para qué sirve para los residentes y los demás estamos en...? Y por ejemplo, tener un aparcamiento disuasorio en la entrada de Jaén, que tenga una línea de autobús. No, pero que tenga una línea de autobús allí. Existe. Pero no tiene línea de autobús. Vamos a ver, si tú tienes un aparcamiento y tienes que ir andando a la cinta de Chile. Bueno, yo no terminaba. Luego sobre, por ejemplo, el tranvía. El tranvía puede ser algo que fuera necesario la movilidad urbana de Jaén, pero que era innecesario ese tractomoto que se han hecho. Porque cuando lo hizo la clase obrera podíamos hacer algo, pues yo la hice y la aproveché, cosa que ya no podemos hacer. Pues yo casualmente me vi metros en toda Europa, Berlín, Viena, las grandes ciudades, y esos metros son el carril y el hilillo de hierro por arriba, ya está. Y los coches pasan por ahí normal, y no que se ha hecho aquí con unos carriles separando, una barbaridad. Yo no sé eso cómo, esa herencia cómo se va a gestionar, cómo se va a intentar cambiar, pero lo veo como demasiado suntuoso, toda esa obra que se hizo ahí. Luego lo que ha dicho Isa sobre lo de la vivienda y lo que falta, es que por ejemplo las personas que especulen con la vivienda y que estén en catastro, que tengan 3 o 4 viviendas vacías, pues... Esta actuación puede ser rápida y sin mucho coste, porque se pueden usar materiales reciclados y ligeros fácilmente desmontables. La mejora y recualificación de las plazas públicas existentes, con la mejora del mobiliario urbano y su uso como contenedores urbanos para la realización de actividades culturales, así como talleres en colectivos como jóvenes y niños. Luego, por supuesto, la rehabilitación de la vivienda con financiación pública dirigida a la mejora de la habitabilidad, como puede ser la accesibilidad y el aislamiento acústico y térmico, actuaciones en viviendas vacías para crear una oferta de vivienda para jóvenes, centrándonos pues, en la zona del casco antiguo, aunque aquí se contiene. La conservación y rehabilitación de edificios singulares y protegidos, situados en las calles del conjunto histórico de Jaén, edificios regionalistas, modernistas, de alto valor arquitectónico e histórico, con muchos de ellos construidos a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, que en su día conformaron la ciudad habitada y hoy están muchos de ellos vacíos y sin uso.
Para ello es preciso que el Ayuntamiento ponga en marcha las medidas que la legislación urbanística contempla para exigir a los propietarios el cumplimiento del deber de conservación, como la rehabilitación. Bueno, no, que como la rehabilitación puede ser muy costosa, también la Administración, a través de sus planes de vivienda, deben apoyar ayudas y fondos para esta finalidad. La ubicación de dotaciones públicas en su interior que darán vida al entorno, obligando a los ciudadanos a acudir a la ciudad histórica y que ayudarán a conservar edificios singulares hoy cerrados. Es muy importante que mantengamos las actuales sedes de la Escuela de Arte o el Conservatorio, incorporando alguna facultad en la Universidad de Jaén. Además, un plan para la apertura y visita de monumentos hoy cerrados, como por ejemplo el Arco de San Lorenzo, la Iglesia de San Andrés, el Convento de Iglesia de Santo Domingo y la recuperación de edificios en situación de abandono, como la Iglesia de San Miguel o los Baños de Naranjo. Además, habría que valorar también la propuesta formulada por algunos grupos, que es la creación de un parque cultural, y el objetivo es que se agrupe todas las iniciativas patrimoniales. La época de crisis que vivimos, que no es una crisis que se pueda entender como una especie de gripe pasajera, sino que estamos hablando de una crisis de sistema que viene a quedarse y que no va a aparecer de golpe un nuevo modelo que nos vuelva a traer 20 años atrás, en el que de nuevo tire el carro a la construcción, sino que estamos hablando de una crisis de sistema y habría que empezar también a popularizar esa idea, y es: tenemos que reconstruir o tenemos que volver a centrarnos en la ciudad consolidada, en la mejora de la ciudad que ya existe, en mejorar lo que tenemos, en garantizar los servicios, el comercio y abandonar definitivamente ideas del expansionismo. Y eso te implica también un cambio cultural en la mentalidad de unas generaciones que se han criado con la idea de la expansión. Es decir, tenemos que tratar de favorecer ese cambio cultural, porque no se trata solamente de una posición de una pequeña burguesía elitista que tiene una ideología concreta, sino que lo que se trata es de fomentar ese cambio para que las personas que están viviendo las consecuencias de la crisis empiezan a asumir que una gran parte de los problemas que viven vienen precisamente de una cultura con la que ellos se han criado, que no es correcta, es decir, que además está terminada, está aniquilada. Entonces eso supondría fomentar también culturalmente un modelo de urbanismo totalmente alternativo, diferente, sobre esa base. Y luego en las cuestiones, lógicamente todo esto va conectado con todos los temas que se van hablando. Por ejemplo, los temas de movilidad, aparte de las propuestas concretas, desde mi punto de vista lo que habría que tratar es de fomentar el uso del transporte colectivo. En fin, la prioridad tiene que ser el transporte colectivo. El modelo de crisis económica, del modelo del capitalismo actual, está llegando al final de una etapa, y con él también van a acabar una gran parte de los modelos de desarrollo que se han venido aplicando ahora. Por ejemplo, en la materia de transporte, el uso del transporte privado va a llegar a su final, es decir, en las próximas décadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Preparar y anticipar un modelo que permita impulsar definitivamente el transporte colectivo. Entonces, no solamente hablo ya del autobús, sino también aquí, habiendo ya una infraestructura como la que hay, habría que explorar fórmulas para poner en marcha el sistema tranviario. Y lo digo porque yo también soy crítico con el modelo de tranvía que se hizo, sobre todo porque se construyó, se diseñó sin tener en cuenta la participación ciudadana. Pero una vez que la inversión está hecha y que lo tenemos aquí, hay que reaprovecharla, es decir, no podemos dejar una infraestructura que costó lo que costó que se muera. Entonces habría que explorar qué fórmulas de explotación tiene la ciudad para ponerlo en marcha. Lógicamente, fórmulas de explotación, a lo mejor aquí es donde tenemos que tener el debate, no solamente con fórmulas de explotación de gestión directa pública, sino que incluso tendríamos que explorar fórmulas en las que pudiéramos tener en cuenta otras fórmulas intermedias de cooperativas de trabajadores. Y esto sería más bien fruto de los debates y del trabajo posteriores de los grupos de servicios públicos y demás, pero creo que habría que ir adelantando ese tipo de debates de cara a la posibilidad de hacer un programa creíble para la ciudad, para los próximos años. En materia de vivienda, yo creo que lo que ha dicho Cristina, que poco más puedo añadir, es muy completo. Y en la cuestión del patrimonio va conectado con todo esto, y es, si nosotros le damos valor al patrimonio que normalmente siempre, evidentemente, está en la zona histórica, en las zonas primeras de la ciudad, porque todas las expansiones posteriores son muy recientes, no pueden tener apenas si tienen patrimonio. Si nosotros fomentamos el patrimonio, al mismo tiempo estamos construyendo un modelo de urbanismo alternativo, porque revitalizamos determinados barrios que en nuestra ciudad han sido abandonados.
al abandonarse los barrios se convierten en barrios de guetos, de viviendas en mal estado, de zonas que son automáticamente excluidas y que encima coincide que tienen todo el patrimonio histórico, el mayor patrimonio histórico de los mayores restos históricos que tiene la ciudad. Entonces, si revitalizarlo al mismo tiempo, hacerlo implica también una rehabilitación de los barrios, de las viviendas, del comercio, implica también darle un nuevo giro al propio diseño de la ciudad, que está conectado con el modelo de urbanismo que habla Miguel. Por lo tanto, creo que es necesario, es inevitable que construir un modelo de urbanismo alternativo se base en la revitalización del patrimonio histórico de la ciudad. David. Bueno, yo primero una observación de transporte público que hay puesto en marcha en la ciudad, en particular el autobús, y idear sistemas que de verdad hacen compatible que se integre en eso e intentar explorar otras vías que puedan hacer que se amplíe en el futuro o lo que sea, pero hay que tener claro también un principio que es que no es compatible, el modelo del tranvía no está hecho seguramente ni la integración posible que tenga con el autobús está hecho para convivir con el coche, no está hecho para eso y posiblemente no es necesario que convivan y que sean compatibles. Lo que tenemos que tener claro, que lo apuntaba Pablo también, es que estamos en una crisis energética también, que no tiene vuelta atrás, que ha implicado que ya se haya sobrepasado el pico del petróleo y que cada vez el precio del petróleo sea más alto, más elevado, y eso también es una cuestión que hay que expresar de la manera que se pueda, también a la hora de cuantificar los costes en el sentido de lo que estabais apuntando. ¿Cómo cuantificar una cosa? Y también lo apuntaba María, que me imagino que hacía referencia al asunto de los costes que se externalizan, ¿no? Cuando se habla de lo caro que es el tranvía, de lo costoso que es para la ciudadanía, se está ignorando la comparación con los costes reales que implica un modelo de movilidad urbana basado en el uso del automóvil, que son muchos, que son previsiblemente crecientes a partir de que el precio del petróleo vaya creciendo y que no solo se limitan a la cuestión del usuario del automóvil, sino que tiene una serie importantísima de costes derivados en otros aspectos de los que se puede retorcer todo lo que se quiera, hasta el desgaste del patrimonio por el efecto de los gases de efecto invernadero, por el dióxido de carbono. Sí, la policía local son costes económicos también que se pueden cuantificar y que se puede hacer una lista. Gastos de mantenimiento urbano, gastos de deterioro del acerado por los aparcamientos irregulares, gastos de mantenimiento de semáforos, de todo el tipo de gastos económicos que hacen que sea realmente costoso un modelo de movilidad basado en el coche y que normalmente no están en el debate público cuando se habla de lo caro que es el tranvía y de que no es rentable. Realmente no es rentable para una empresa que venga, seguramente. La cuestión es que no tiene por qué ser rentable en esos términos económicos, seguramente un sistema de transporte público, sino que se tienen que valorar otro elemento, otro criterio de rentabilidad social, de rentabilidad ecológica, que no entran seguramente en ese balance en el que se estaba apuntando cuando una empresa cualquiera se interesa por la explotación del tranvía. Pero que, como decía Pablo, pues tendremos que intentar imaginar la fórmula en la que se pueda ser rentable, social, ecológicamente y económicamente también la puesta en funcionamiento de ese sistema. Yo creo que sería interesante eso, cuantificar costes, los económicos y los que no son económicos, los que tienen que ver también con el deterioro ecológico, con el deterioro de la calidad del aire, incluso si nos ponemos ya a retorcer los costes de la guerra en un contexto de escasez de recursos energéticos en el mundo. Emilio. Sí. Bueno, yo quería comentar y quizás pudiera servir no solo para el asunto que nos trae hoy del urbanismo y del patrimonio cultural, y es claro, y más en una ciudad como Jaén, por la urgencia social que tenemos, parece inevitable y quizás me lo estoy pensando cómo decirlo, porque no quiero que suene superfluo o excesivo. Cuando hablamos de urbanismo, de patrimonio, además de esa urgencia, además de la gestión inmediata,
de la solución de las cosas que no se pueden aplazar. En este asunto del urbanismo no nos podemos olvidar, porque no sería un trato incompleto, esa parte intangible, que a lo mejor no son de urgencia, pero que son tan importantes o más que la urgente. Y la idea que yo quiero dejar, pues, a ver si me se explica, es la necesidad de incorporar eso intangible. Ya, pero es que va por turno. En las aportaciones que nosotros hemos hecho en movilidad, habíamos propuesto, si en el caso de que se pusiese en funcionamiento el tranvía, por supuesto, habría que cambiar el transporte de Castillo para que se pudieran hacer transbordos con sistemas de bonos mensuales o bonos anuales o trimestrales, como se quisiera, que tú te pudiesen montar las veces que quisieran el tranvía pagando un billete simplemente. No sé de qué manera lo haríamos, pero hay muchísimas ciudades que tú pagas un billete por semana o un billete al día que te sirve para todo el día. No lo que el abuso que ahora mismo tenemos con Castillo, que es cada vez que te montas un euro, cada vez que te montas un euro. Y encima unos transportes malos, contaminantes, en el que corre el riesgo tu vida, porque yo más de una vez he salido volando, vamos, de los frenazos que pegan. Entonces, eso por supuesto, que habría que mejorar el servicio de Castillo 100%, porque ahora mismo que te vayas a la universidad y que te dé vueltas por todo Jaén hasta que llegas a San Felipe, vamos, es que eso yo no sé dónde se ha visto, pero eso es que es algo que empieza a dar vueltas, pues que si por el bulevar, que si por... y llegas a tu casa mareado, que no sabes de dónde ha salido. Entonces, eso es que es una propuesta básica. Se podría poner en funcionamiento el tranvía, pero haciendo un buen sistema que no tardara 80 años en llegar a tu casa. Te bajas en la parada del bulevar y tú quieres ir a otro lado, pues en el bulevar hay un autobús cada 5 minutos que te recorre simplemente por el bulevar. Yo creo que hay muchas opciones que tenemos que valorarlas y ver el precio, pero que tengamos claro una cosa, que el transporte público no es para lucrarse. Yo creo que no, es una cosa pública para un servicio público, no para que una empresa se esté lucrando, que es lo que está pasando con Castillo, que tiene ¿cómo se llama? Una concesión de 20 y tantos años y que encima es malísima, o sea que debemos de protestar y decir, ¿esto qué es? Aquí algo no va bien. Bueno, sí, parte de... La necesidad de tratar, y también en la gestión, el sentido de pertenencia, la identidad de la ciudad, porque claro, cuando hay, todo el rato estamos hablando de los vecinos, de la gente de Jaén como agentes productivos, agentes que necesitan desplazarse, que consumen, que se mueven, que viven en un lugar y trabajan en otro. Pero las personas, los vecinos y las vecinas de una ciudad tienen otra componente humana que no solo es la productiva, que parece ser que es la que al final más abunda en el debate, porque es la urgente, ¿no? Entonces, bueno, tengas en cuenta, porque eso también está hablando de cuál es el modelo, qué es lo que queremos ganar en Jaén con esta nueva organización. Queremos ganar lo urgente, es verdad que hay que ganarlo, pero también queremos ganar lo importante, queremos ganar el empoderamiento de la ciudadanía o queremos ganar posiciones en el gobierno municipal. ¿Queremos hablar de un urbanismo urgente o queremos hablar de un urbanismo para las personas vecinas de Jaén? No solo personas como agentes productivos, sino personas que tienen otras necesidades que quizás sean tan urgentes como las que llamamos urgentes. Miguel. Digamos, amortizado todo el marco de globalización y de políticas de crecimiento, porque esa era la idea del cuento que se contaba a los niños para que se dejaran destrozar, digamos, como país. Oye, el balance que se hace es todo lo contrario, y vamos a iniciar un proceso, y creo que es donde también hay que ver algunas de estas cosas, necesariamente desde globalización y desfinancialización de la economía. Ahora explicaré rápidamente qué significa eso en urbanismo, ¿vale? Pero creo que estamos en un momento, y estas elecciones municipales, yo creo que había que enfocarlas así, no hablo en plano electoral, sino en plano político-cultural, de que aquellos que diseñaron los modelos centrales de esta ciudad han fracasado y además eran de fuera. Y los que tienen dentro, los que han pensado estas ciudades del sur siempre como periferia, a remolque de los modelos de desarrollo, digamos, están causando catástrofes. Por eso hay que quitarlos. Si no queremos que se sigan generando catástrofes, porque sí hay una salida, ahora te diré, Miguel, en que lo que están pensando es de fondo en el tema económico.
Yo creo que hay que repensar la ciudad desde la ciudad y desde la ciudadanía, desde la tradición de la que venimos. Yo estoy radicalmente de acuerdo con los papeles base que se han puesto en circulación con referencia al modelo de ciudad, en la medida en que el modelo mediterráneo es el que más nos ayuda, precisamente en esta crisis y para salir de esta crisis. Por lo tanto, toda la idea, lo digo también de manera polémica, toda la ideología que se ha puesto detrás de la sociedad del conocimiento y todo eso, ya está bien de cantar la carraca, porque eso es un rollo. ¿Vale? Un rollo que lo que ha generado son ese tipo de modelos y de falta de identidad. Otra cosa es que la gente esté dispuesta a rebobinar y a reordenar, y yo creo que el mejor alimento para eso es esta necesidad, y este es el que nos vamos a ver. Yo creo, lo he hecho preparado para intervenir más o menos rápidamente, que hay 4 elementos en nuestras culturas que hay que tener en cuenta y sobre los valores a los que hay que pivotar la economía, el desarrollo y el urbanismo. Primero, lentitud frente a aceleración. O sea, la peor consejera que podemos tener en política urbanística es la aceleración. Esto es un consejo del tiempo. Y las ciudades, dicho así, para que me entendáis, hacer política municipal y política urbanística al ritmo de vida de la gente. Segundo, lo que he dicho antes, ciudad compacta, que es un modelo urbano propio del Mediterráneo. Hay modelos mediterráneos de construcción o de autoconstrucción que soportan incluso vaivenes o terremotos, incluso más y mejor que otro tipo de edificación. Tercer valor, el valor de la mesura, del sentido y conciencia del límite. Creo que eso es algo que también encaja bien con el feminismo de la diferencia, digamos, a decir entre nosotros. Vivimos en nuestra ciudad y sabemos que vamos a morir. Y queremos morir aquí. Y queremos hacerlo de determinada manera. Eso también es muy importante para entender la política económica, la política urbanística. Y por último, el valor de la autonomía como autogobierno. He dicho que esta ciudad la han pensado otros y la deciden otros. No estoy hablando de foráneos. También otros que tienen aquí grupos dirigentes que aplican y hacen este tipo de diseño acelerado, expansivo y que han fracasado. A mí me parece que el tema de la autonomía municipal como autogobierno es clave, pero os voy a decir un dato que hay que tener pensado. No es Europa. Europa, la Unión Europea, tiene un superávit financiero, económico-financiero, de 400.000 millones de dólares anuales que hay que valorizar. ¿Me explico? No hay cosa más inútil desde el punto de vista capitalista que tener ahorros metidos en los bancos sin circular, sin generar intereses y demás. Y esta es la base sobre la cual pivotan todas las modificaciones que se están haciendo en Europa y en particular en España, que es primera línea, hemos sido primera línea en aprobar reformas electorales, reformas locales que ponen a los ayuntamientos de las ciudades a disposición de esos 400.000 millones de dólares anuales para valorizar. Viene un asalto, Miguel, por eso digo que si van a tener financiación para eso, pero lo que va a suponer es un asalto mayor de privatización y de especulación. Que sea el Jaén, no lo sé, pero con toda seguridad que lo tienen pensado. Si leéis un poco los informes que el Bundesbank está haciendo de los patrimonios municipales en Europa, lo daréis cuenta. ¿Vale? Pues yo digo que aquí se están jugando un poquito más de más cosas. Por lo tanto, tenemos, yo digo, frente a muchos escollos, muchas dificultades, se habla de crisis financiera del ayuntamiento, crisis fiscal, dificultades de empleo, problemas sociales enormes, pero yo creo que tenemos una necesidad, si no conectamos con la población de Jaén, para señalarle que en este contexto, apoyándonos en nuestras tradiciones, apoyándonos en lo que nos ha identificado, y pensando las políticas y viendo el mundo desde aquí. No soy partidario del localismo estrecho, pero sí, tampoco soy partidario del fundamentalismo global, pero
yo creo que hay que pensar el mundo desde aquí y hagamos obra a partir de esa autocrítica, a partir de esa situación. Y tenemos que adoptar la ley que le facilita a ellos, pues eso. Ya veremos, se discutirá, discutamos parte del programa de todo esto. Pero yo creo que, para lo que trataba de decir, y ya estoy terminando, es que en la medida en que en España nunca ha habido no ha habido una verdadera autonomía municipal, porque el Estado siempre fue, miró con prevención las comunidades locales, las ciudades. Pongo dos ejemplos, dos que conocéis, supongo. Primero sí, en los años 30 fue el Frente Popular, o sea, unas elecciones municipales, lo que trajo, un cambio en este país. El segundo menos conocido, pero también. Cuando están pensando los de arriba en la denostada transición política española ahora, también, yo también lo veo críticamente, se fueron a Estados Unidos a preguntarle qué pensaba Estados Unidos de lo que había que hacer en España en la transición. Los enviados del rey le dijo que tenían pensado hacer primero las elecciones municipales, las palas generales y demás. Y le dijo a los americanos, no, primero las generales. Y cuando tengáis los cajones hechos y los partidos identificados, entonces hacer las municipales. Porque si se hace primero las municipales, evidentemente la gente va a hacer suyo esa situación y abrimos. Es decir, el municipalismo en este país siempre fue conflictivo con esto. Y termino en relación con que tenemos que inventar en este contexto un nuevo municipalismo, pero basándonos en también un nuevo... Está, amortizado todo el marco de globalización y de políticas de crecimiento, porque esa era la idea del cuento que se contaba a los niños para que se dejaran destrozar, como país. Oye, el balance que se hace es todo lo contrario. Y vamos a iniciar un proceso, y creo que es donde también hay que ver algunas de estas cosas, necesariamente de globalización y de desfinancialización de la economía. Ahora explicaré rápidamente qué significa eso en un momento, ¿vale? Pero creo que estamos en un momento, y estas elecciones municipales, yo creo que había que enfocarlas así, no hablo en plano electoral, sino en plano político-cultural, de que aquellos que diseñaron los modelos centrales de esta ciudad han fracasado y además eran de fuera. Y los que tienen dentro, los que han pensado estas ciudades del sur siempre como periferia, a remolque de los modelos de desarrollo, están causando catástrofes. Por eso hay que quitarlos. Si no queremos que se sigan generando catástrofes, porque si hay una salida, ahora te diré, Miguel, en que lo que están pensando es de fondo en el tema económico. Yo creo que hay que repensar la ciudad desde la ciudad y desde la ciudadanía, desde la tradición de la que venimos. Yo estoy radicalmente de acuerdo con los papeles base que se han puesto en circulación con referencia al modelo de ciudad, en la medida en que el modelo mediterráneo es el que más nos ayuda, precisamente en esta crisis y para salir de esta crisis. Por lo tanto, toda la idea, lo digo también de manera polémica, toda la ideología que se ha puesto detrás de la sociedad del conocimiento y todo eso, ya está bien de cantar la carraca, porque eso es un rollo. ¿Vale? Un rollo que lo que ha generado son ese tipo de modelos y de falta de identidad. Otra cosa es que la gente esté dispuesta a rebobinar y a reordenar, y yo creo que el mejor alimento para eso es esta necesidad, y este es el que nos vamos a ver. Yo creo, lo he hecho preparado para intervenir más o menos rápidamente, que hay 4 elementos en nuestras culturas que hay que tener en cuenta y sobre los valores a los que hay que pivotar la economía, el desarrollo y el urbanismo. Primero, lentitud frente a aceleración. O sea, la peor consejera que podemos tener en política urbanística es la aceleración. Esto es un consejo del tiempo. Y las ciudades, dicho así, para que me entendáis, hacer política municipal y política urbanística al ritmo de vida de la gente. Segundo, lo que he dicho antes, ciudad compacta, que es un modelo urbano propio del Mediterráneo. Hay modelos mediterráneos de construcción o de autoconstrucción que soportan incluso vaivenes o terremotos, incluso más y mejor que otro tipo de edificación.
Tercer valor, el valor de la mesura, el sentido y conciencia del límite. Creo que eso es algo que también encaja bien con el feminismo de la diferencia, digamos, a decir entre nosotros. Vivimos en esta ciudad y sabemos que vamos a morir. Y queremos morir aquí. Y queremos hacerlo de determinada manera. Eso también es muy importante para entender la política económica, la política urbanística. Y por último, el valor de la autonomía como autogobierno. He dicho que esta ciudad la han pensado otros y la deciden otros. No estoy hablando de foráneos. También otros que tienen aquí grupos dirigentes que aplican y hacen este tipo de diseño acelerado, expansivo y que han fracasado. A mí me parece que el tema de la autonomía municipal como autogobierno es clave, pero os voy a decir un dato que hay que tener pensado. No es en Europa. Europa, la Unión Europea, tiene un superávit financiero, económico-financiero, de 400.000 millones de dólares anuales que hay que valorizar. ¿Me explico? No hay cosa más inútil desde el punto de vista capitalista que tener ahorros metidos en los bancos sin circular, sin generar intereses y demás. Y esta es la base sobre la cual pivotan todas las modificaciones que se están haciendo en Europa y en particular en España, que es primera línea, hemos sido primera línea en aprobar reformas electorales, reformas locales que ponen a los ayuntamientos de las ciudades a disposición de esos 400.000 millones de dólares anuales para valorizar. Viene un asalto, Miguel, por eso digo que si van a tener financiación para eso, pero lo que va a suponer es un asalto mayor de privatización y de especulación. Que sea el Jaén, no lo sé, pero con toda seguridad que lo tienen pensado. Si leéis un poco los informes que el Bundesbank está haciendo de los patrimonios municipales en Europa, daréis cuenta. ¿Vale? Pues yo digo que aquí se están jugando un poquito más de más cosas. Por lo tanto, tenemos, yo digo, frente a muchos escollos, muchas dificultades, se habla de crisis financiera del ayuntamiento, crisis fiscal, dificultades de empleo, problemas sociales enormes, pero yo creo que tenemos una necesidad, si no conectamos con la población de Jaén, para señalarle que en este contexto, apoyándonos en nuestras tradiciones, apoyándonos en lo que nos ha identificado, y pensando las políticas y viendo el mundo desde aquí. No soy partidario del localismo estrecho, pero sí, tampoco soy partidario del fundamentalismo global, pero yo creo que hay que pensar el mundo desde aquí y hagamos obrar a partir de esa autocrítica, a partir de esa situación. Y tenemos que adoptar la ley que le facilita a ellos pues eso. Ya veremos, se discutirá, discutamos parte del programa de todo esto. Pero yo creo que, para lo que trataba de decir, y ya estoy terminando, es que en la medida en que en España nunca ha habido no ha habido una verdadera autonomía municipal, porque el Estado siempre fue, miró con prevención las comunidades locales, las ciudades. Pongo dos ejemplos, dos que conocéis, supongo. Primero sí, en los años 30 fue el Frente Popular, o sea, unas elecciones municipales, lo que trajo, un cambio en este país. El segundo menos conocido, pero también. Cuando están pensando los de arriba en la denostada transición política española ahora, también, yo también lo veo críticamente, se fueron a Estados Unidos a preguntarle qué pensaba Estados Unidos de lo que había que hacer en España en la transición. Los enviados del rey le dijo que tenían pensado hacer primero las elecciones municipales, las palas generales y demás. Y le dijo a los americanos, no, primero las generales. Y cuando tengáis los cajones hechos y los partidos identificados, entonces hacer las municipales. Porque si se hace primero las municipales, evidentemente la gente va a hacer suyo esa situación y abrimos. Es decir, el municipalismo en este país siempre fue conflictivo con esto. Y termino en relación con que tenemos que inventar en este contexto un nuevo municipalismo, pero basándonos en también un nuevo urbanismo partiendo de toda la catástrofe y toda esta y otras muchas, evidentemente, que se han visto. Y la propuesta es, que yo hago es,
la Gerencia Municipal de Urbanismo fue un instrumento que se vendió como un instrumento técnico para acelerar, quitar trabas burocráticas, administrativas, y que todo el tema de la especulación del suelo, todas las recalificaciones, toda la ordenación, fuera con criterios tecnocráticos, se pusieran en marcha. De hecho, se dice en el informe, Miguel, se dice en el informe que teóricamente los procesos de especulación los ayuntamientos ganan mucho, ¿no? Se supone, eso lo sabéis, ¿no? Los ayuntamientos ganan mucho con la especulación. Pues los datos son otros. El único informe que yo he visto, no hay otro, que yo sepa, de la situación inmobiliaria de enero del 2007, del Banco del Bilbao Vizcaya, 2007, todavía está sin evaluar, tendremos que hacerlo, lo vamos a hacer. Evaluar el Servicio Económico. Entre 1992 y 2004, los ingresos municipales provenientes del urbanismo pasaron de ser un 22,8, del 22,8 al 31% del total de los ingresos. Pero en ese mismo periodo los gastos pasaron del 31 al 35,9. Conclusión. El balance que hay que hacer de los procesos de especulación en relación con las políticas urbanísticas de los ayuntamientos ha endeudado más a los ayuntamientos. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que proponer disolver la Gerencia Municipal de Urbanismo e integrarla en un área municipal grande de desarrollo rural. Pero ahí, bueno, ahí ninguna palabra. Sí, yo había pedido la palabra. Bueno, porque miré. Os hagamos por favor de breve porque tenemos poco tiempo y quiero hablar. Bueno, sí, yo soy breve. Yo no soy tan sabio, pero pocas cosas me importan. A ver, yo una reflexión en relación con el tema. Uno que tiene que ver con equipamiento de la ciudad. Habéis coincidido en las distintas posiciones, habéis coincidido en que hay un déficit urbanístico, a pesar de toda la etapa de crecimiento, pero que hay un déficit, y yo he entendido que se refiere sobre todo a equipamientos que tienen que ver con la calidad de vida, con aquello que la vida diaria de las personas necesita. ¿Lo he entendido bien o no? Sí. Entonces, quizás sería, pero sin embargo, lo que predomina en el sentido común y en el debate público en la ciudad de estos años es, pues también otra realidad que también la mencionó de pasada a Miguel, que tiene que ver con los equipamientos que están inutilizados, ¿no? Pero la otra parte, es decir, todo aquello que es necesario, que incluso en los propios planes oficiales estaba previsto, no digo ya lo que es necesario en relación con la calidad de vida. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, que hace algún tiempo, apareció un informe sobre cuáles eran las condiciones de calidad de vida en los 52 municipios o capitales españolas, y Jaén estaba casi al final, ¿no? Y tenía que ver también con estas cosas que hemos explicitado. Luego ya con todo el tema de la crisis, estas cosas como que han pasado a segundo plano, ¿no? Pues parece que lo que hay es de sobra. Había acceso en todas las ciudades, pero sin embargo las deficiencias desde el punto de vista de las necesidades de las personas no aparecen. Entonces quizás contribuir a un sentido común también y a una conciencia ciudadana de esas cosas, pues a lo mejor también requeriría tener un cierto balance, ¿no?, de cuál es la deuda que la ciudad tiene en ese tipo de cosas, ¿no?, o que tienen los barrios, que tiene las necesidades de calidad de vida de la vida diaria. Luego hay una cuestión que también me parece, a ver, por una parte está claro que si no hay consenso, la ciudadanía tiene que ser partícipe de cualquier proyecto de movilidad alternativo al que tenemos. Eso, además, casi en ningún lugar donde no hay consenso sobre eso ha tenido éxito. Yo hasta incluso tengo la sospecha, que no lo tengo claro tampoco, pero yo a veces pienso que uno de los conflictos urbanos más así que últimamente ha habido de bastante relevancia, que fue el de Gamonal, yo todavía tengo dudas si finalmente el desencadenante, aparte de todos los problemas sociales que ha generado, fue el proyecto de la especulación o el hecho de que bueno, también se confrontaba con hábitos relacionados con el coche, ¿no? Yo todavía tengo esa duda, pero bueno, lo digo porque remitiéndome a esa idea del consenso. Entonces, pero por otro lado, también se ha dicho en la exposición que sería difícil, que es difícil hoy, bueno, que hay una cultura del coche que está muy arraigada, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo construimos consenso en torno a una... Adiós. Buenas noches. ¿Os he impresionado? Eso que todavía no entra en materia. Es que me explica que esa está haciendo un tipo de... yo entiendo que hay una dificultad real, ¿no? Por una parte, una cultura muy arraigada, por otra parte, determinarlo, por otra parte, la necesidad de involucrar en eso, ¿no? Entonces, como, bueno, sobre cómo abordar eso, seguro que ya también que propuestas, yo no voy a insistir más. Pero si hay una cosa que me ha llamado la atención de un informe que ha sacado Ecologista en Acción últimamente, que ha hecho un estudio sobre la movilidad, pero desde distintos ámbitos, ¿no? Bueno, pues desde contabilizar los desplazamientos, todo este tipo de cosas, pero hay un aspecto que por ejemplo, yo me pregunto, ¿tendría utilidad? Porque en estos momentos conocer o poder evaluar, vamos a ver, tenemos un equipamiento que tiene que ver con la movilidad y por ahí mismo está inservible. Ya sabemos el coste económico, etcétera, etcétera, toda esa parte ya está ahí, ¿no? Pero ¿tendría alguna utilidad poder contabilizar? Bueno, eso en desplazamientos urbanos anuales, ¿cuánto supondría? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en CO2? ¿Y qué impacto tiene con la alternativa de ahora mismo? O un uso de la utilidad, o un uso más grande de los autobuses del transporte público. Este tipo de cosas también que visualicen cuáles son los costes que estamos pagando, ya no solamente de esta generación, sino también de las generaciones venideras en relación con la contaminación, con la calidad del aire y con el propio... Entonces, si eso ya está previsto en el grupo, si no, yo sí que pienso que sería bueno también que ese tipo de datos, ¿no?, afloren, ¿no?, ese tipo de análisis de los distintos modelos de movilidad que existen, y saber también los costes ambientales que estamos pagando y incluso también los costes públicos, económicos, de un modelo privado, muy privado, que es el modelo del automóvil, ¿no? Ya está. Pues, Juan y luego Isa. Mira, los tres temas que nos entraban hoy en el debate aquí, la discusión, la reflexión, era urbanismo, movilidad y patrimonio cultural. Entonces estamos iniciando la reflexión y el tema de los tres. Yo he intentado meterme los tres y he visto que me empezaba y no había tiempo de abarcarlo, porque era muy amplio y muy complejo. En el tema de urbanismo y de movilidad estamos hipotecados totalmente. Es decir, esta ciudad se ha ido cargando paulatinamente. En la última década, como bien ha explicado Miguel, los desastres urbanísticos han sido incontables, tanto en el casco histórico como la expansión, que no desarrollo, sino crecimiento, porque desarrollo una cosa y crecimiento otra. Aquí lo que se ha producido, como la economía general, crecimiento, pero no desarrollo. Desarrollo es algo más cualitativo. Aquí no había un desarrollo, prácticamente nada. Ha sido un crecimiento de una forma donde los grupos de presión, los grupos inmobiliarios fuertes, que son las... no tengan la misma visión que nosotros sobre la movilidad. Posiblemente el elemento de facilitar el vehículo en la ciudad sea el elemento que más les preocupe. Claro, ¿cómo luchar contra eso? Y claro, es que el problema es que tenemos que la ciudad se ha construido pensando en el coche o facilitando el coche. En Jaén hoy día, si tú quieres ir al cine, tienes que coger coche. Es un elemento que está ahí. Es decir, en Jaén no es posible ir al cine si no coger vehículo o algún medio de transporte. Es imposible ir de forma peatonal a ver el cine, por ejemplo. Es decir, la ciudad la estamos haciendo para que los desplazamientos sean cada vez más necesarios. Con lo cual, lógicamente, la cultura que se impone es que hay que utilizar el vehículo, por ejemplo, porque para tus necesidades diarias tienes que usarlo. Por lo tanto,
ahí nos vamos a encontrar con un problema grande, ¿no? Que mientras el diseño de la ciudad va en esa dirección, o como se ve en el plano, pues lógicamente las necesidades de movilidad cada vez son mayores y el vehículo se va a imponer, el vehículo privado, es evidente. A pesar del pico del petróleo, que los precios ahora están bajando, por cierto, porque hay otro problema, no solamente el problema ahora es que hay un problema de que ya no hay la demanda y los precios están bajando, porque muchos países están en decrecimiento como España, que ha disminuido el año pasado un 15% el consumo de energía. Entonces, es un dato que también hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que el tema del tranvía, desgraciadamente, va a ocupar demasiado debate sobre el tema de la movilidad. Y yo, la verdad es que no tengo una posición clara porque, como alguien ha dicho, mientras no tengamos datos, es muy difícil tomar una posición. Es decir, el problema muchas veces de la construcción de la ciudad es que los ciudadanos no tenemos información. Aquí yo no tengo información suficiente para tener una opinión clara sobre el tema del tranvía, porque lo que da en la prensa no sé si es una información interesada, porque hay intereses concretos en la construcción de la ciudad, o son información veraz. Por lo tanto, la existencia de una información veraz, completa por parte de los ciudadanos es fundamental. Sin eso es muy difícil que podamos tomar determinados tipos de decisiones. Yo, por ejemplo, sobre el tranvía me veo incapaz de poder dar una opinión si no tengo todos los elementos de información. Porque claro, es costosísimo, los costes de explotación son, pero no, yo no sé por qué dónde están esos datos, qué se ha calculado en su momento. Por lo tanto, es difícil de tener en cuenta. Yo soy partidario, que soy un poco antiguo, pero yo soy partidario de volver al frío medieval. No en el sentido de que volvamos como en a la Edad Media, pero sí la idea de volver un poco a la construcción de la ciudad, ¿no? De la ciudad más próxima, de la ciudad más cercana, de la ciudad más compleja, de la ciudad más de relación, más que las ciudades que estamos construyendo, que yo creo que llega un momento en que desde el punto de vista no solamente ecológico, sino desde el punto de vista humano, pues cada vez son peores, ¿no? Las relaciones humanas son cada vez más degradantes, son más alienantes, y por lo tanto yo creo que hay que volver a replantearnos, a repensar un poco la idea de la ciudad. Yo creo que es verdad que dice Javier que hay mucho dinero, pero el problema es que el dinero, no nos confundamos, el dinero no es la economía real. Es decir, el dinero, tú vas a tener mucho dinero, pero si no es, por ejemplo, recursos, lo que está pasando ahora mismo, hay cada vez más. España es un país que cada vez tiene menos disponibilidad de recursos. ¿Por qué? Porque además es inviable, porque España tiene un país que dispone de recursos mucho más allá de las propias posibilidades que tiene como país de sus recursos propios, porque lo está extrayendo de otros países, de otros sitios del planeta, y cada vez eso va a venir menos. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta finito y eso se está acabando. Por lo tanto, podemos tener mucho dinero, pero la economía real, que se basa también, no olvidemos, en recursos concretos, y si eso de la disponibilidad de esos recursos disminuye porque vivimos en un planeta finito y nosotros, como país, por ejemplo, como España, no vamos a poder seguir extrayendo recursos de otras zonas del planeta que los traemos para acá, pues evidentemente nos vamos a tener que replantear, por mucho dinero que tengamos, eso no nos va a servir para poder construir una sociedad productiva y una sociedad viable, ¿no? Entonces, yo creo que eso es evidente. Yo creo que la idea del urbanismo, yo creo que eso, el término es que el urbanismo que queremos construir en el futuro tiene que ser, como han dicho los compañeros, que tiene que ser, se habla de la nueva gobernanza, ¿no? Que tiene que ser un urbanismo construido por los ciudadanos y un urbanismo que esté al servicio de los ciudadanos. Para eso yo insisto en la idea de la información, de que haya una información veraz, que haya debate público, que es lo que en esta ciudad, como hemos dicho, aquí hay intereses privados muy concretos, que son los que mandan y que son los que deciden. Entonces, pues a los ciudadanos se les hurta la información, el debate y la capacidad de decisión. ¿Alguien quiere comentar algo más? Manolo. Eso es una cosilla. Yo vengo de fuera de la Bruja también. Hay una condición, lo que ha dicho también, que un servicio público no es necesariamente para ganar, sino para dar servicio. No tiene por qué ganar dinero. Y hay una cosa que desde allí sí vemos, yo soy de Bruja, pero me muevo con gente de Arjona, Marmolejo, esas zonas, que mucha gente, cuando viene a Jaén, la accesibilidad de la gente que viene fuera es muy difícil y que se está yendo a comprar a Córdoba porque están encontrando más fácil cuando llegan al aparcamiento, a las zonas, y esa gente está dejando venir aquí a Jaén, que tradicionalmente a lo mejor viene aquí,
y viene y dice, me he tirado ahora para poder aparcar o para ir a donde quería, no tenía dónde dejar cosas. Entonces esa gente se está yendo, ¿sabes? Por el día, por el mundo, que la gente que viene de fuera estaba bien, porque dice, mira, llega al parque, deja el coche, te subes en tu tranvía, siempre que luego le pongo también un precio razonable como ha dicho. Y te digo, en todos los pueblos así de 3 o 4 que hay allí en la comarca, y mucha gente se está yendo a Córdoba porque lo encuentran más fácil que aquí. Bueno, yo quisiera hablar un poquito también sobre el tema del tranvía, que yo sí lo conozco, el tema del tranvía lo conozco desde el principio, porque en su momento tuve acceso al proyecto. Entonces, bueno,